Buenos días muchachos, vamos a continuar nuestro tema de Edad Media. Vamos ahora a ver el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio recibe su nombre gracias a el gran emperador Carlomagno. El Imperio Carolingio alude también a una organización territorial, social y política desarrollada en toda Europa occidental entre los siglos VIII y siglo XI, quien fue fundada por los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno como símbolo de la restauración del Imperio Romano de Occidente. Pues recordemos que a este lado teníamos el Oriente, que se había convertido en el Imperio Bizantino, y al otro lado tenemos el Imperio Occidente. A pesar de que Carlomagno no fue quien logró la unificación, los comienzos del Imperio Carolingio se deben a su padre Pipino el Breve, quien comenzó el proyecto en el año 750. Ya luego continuó la reforma del ámbito administrativo, religioso, educativo y legislativo. Con el tiempo, el Imperio Carolingio se convirtió en una organización territorial, social y política que luego de su división en 843, con el Tratado de Verdún, formó el Reino de Francia y el origen de la actual Francia. Este es el papá de lo que se va a hacer como la Europa actual. Sí, es el Papa. Con eso, es el Papa de la Europa actual. Además, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos precedentes del cristianismo, del mundo bárbaro, de la cultura grecorromana, se mezclaron para dar origen a toda la cultura occidental. Por eso se va a considerar como el padre de la Europa moderna. Es uno de los más importantes reinos germánicos y fue el reino franco unificado por Clodovedo, con el que se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Merovedo. Al morir Clodovedo en el año 511, el reino se dividió en 4: Neustria, al oeste de Francia; Austrasia, al este; Borgoña en el centro; Aquitania en el sudeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran el prestigio y el poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes, así como más de uno por acá en el curso. No, mentira, no en este curso, en el colegio. Estos todos son juiciosos, son hermosos, divinos. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detonadores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos del palacio. A principios del siglo VII, los mayordomos de Austria, la familia Herstal, obtuvieron la supremacía. A esta familia perteneció Carlos Mertel, quien tuvo el avance de los árabes en la batalla de Pultrins en Francia en 1732, y su hijo Pipino el Breve, quien destronó a los últimos reyes merovingios en el año 751. ¿En qué año sacó a los últimos reyes merovingios? En el 751. Unió nuevamente el reino y se coronó el rey de los francos. Entonces concluyó que la dinastía del primer rey germánico que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? A su izquierda tienen a nada más y nada menos que el padre fundador de la Europa conocida como Carlomagno. ¿Listo? Yo no sé si reconocen el águila que está en la parte izquierda o derecha de Carlomagno. Es la águila de Alemania. La águila alemana que actualmente que estuvo en el reino alemán. Y al lado izquierdo va a heredar eso el reino francés. El lado izquierdo de él, derecho de nosotros, va a heredar el reino francés. Esos dos símbolos van a ser muy importantes. Bueno. Entonces, Carlomagno llegó a ser el rey de los francos junto a su hermano Carlomán, pero su muerte en el año 711 dejó la vía libre para la única corona del territorio franco-germánico tras siglos de lucha entre los primeros invasores de Occidente. El día de Navidad del año 800, el Papa León III coronó al emperador Carlomagno, dando comienzo así al nuevo imperio germánico, que previviría durante los siglos
a comienzos del siglo XIX. Carlomagno dedicó buena parte de su reinado a conquistar tierras fuera de su jurisdicción como Sajona, la empresa conquistadora fue una gran empresa para él, con 18 campañas entre los años 772 y 872. Asimismo, como conquistó Sajona, conquistó Lombardía, que es un barrio aquí en Bogotá, Baviera, que es parecido a un barrio acá, y estableció su sede en Askistrin, donde hizo construir el palacio con una magnífica capilla y otras dependencias. Además de esa fuerte ciudad alemana fue donde falleció. Entonces vamos a buscar a Kirpin aquí en el mapa. En la parte de arriba vamos a ver a Kirpin. Aquí no la... no, aquí no se alcanza a ver. Bueno, si aquí está París, sí, aquí está. Vean, está arribita donde dice Austria. Ahí está Kirpin. Entonces París está aquí por Neustria. Arriba está Austriacia. Y arribita dice Kirpin. Aquí entre los sajones. Eso va a ser conocido. Esa va a ser la capital de ellos. ¿Listo? Se recuerda por su solidez, sus marcas de frontera establecidas en las áreas de peligro, aunque más tarde serían arrastradas por nuevos invasores. La historiografía medievalista ve como el fundamento del reino carolingio virtudes administrativas como la institución basilística, es decir, aglutinar el pueblo en torno al poder establecido, civil o eclesiástico para su defensa. Sin embargo, este sistema convertiría en una lacra a los siglos posteriores, debido a la corrupción y la aristocracia territorial. Otro campo deudor de la Carolingia es la educación, preocupación constante de un rey analfabeto que llevó a fundar instituciones formativas y de eruditos en su corte en Aquisgrán. En cualquier caso, se achaca a Carlomagno y a sus sucesores una política de economía excesivamente conservadora y poco productiva. Por otro lado, la unidad entre iglesia y Estado era de momento muy estrecha, es algo difícil de comprender para el hombre contemporáneo, pero decisivo en el mundo carolingio cristiano. ¿Por qué? Porque ahorita hay una secularización del Estado. En ese momento de la historia de la humanidad no había secularización del Estado. El Estado y la iglesia eran lo mismo. ¿Listo? Solo así se entendía la evangelización forzosa que Carlomagno imponía en las zonas paganas conquistadas, o la trascendencia que tuvo en su designación como imperator romano en San Pedro. Pero sobre todo se le recuerda como conquistador, aglutinador de Europa y la extensión de un reino carolingio que llevó a comprender los actuales estados de Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, gran parte de Alemania, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia. Entonces vean que más de ¿cuántos reinos? 12 reinos, 12 países actuales. Fue el primer rey desde la desaparición del Imperio Romano que fue capaz de reunir un territorio tan extenso. El renacimiento de un el renacimiento de un imperio. Gracias. Al llegar al trono, Carlomagno propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y consolidar el cristianismo en Europa. Para lograrlo sometió a los sajones en el 772, que habían habitado el norte de Alemania y estaban convirtiéndolos al cristianismo. Entonces estas guerras van a ser unas guerras ¿cómo se dice decirlas? Unas guerras religiosas. Entonces van a estar los musulmanes. Recordemos que nosotros hablábamos de que unos lugares estaban conquistados, de que el imperio bizantino no permitió la entrada de los musulmanes a Europa, ¿sí? Al mismo tiempo, luchó de mucho batallar el exterminio de los ávaros, pueblos de origen mongol que amenazaban la zona de Baviera en Alemania, la actual Alemania. Paralelamente, por el sur, el Carlomagno se apoderó de los reinos de lombardos en Italia
en el 774, pues estos oscilaban con el Papa y llegaron a cruzar los primeros, penetrando con poco éxito a la España musulmana en el 778. En esta región ocupó un pequeño territorio en el norte en el que se estableció una provincia fronteriza de la Marca Hispánica. Con estas conquistas, Carlomagno creó un amplio imperio que se extendía desde el Atlántico, río Alba, al mar Báltico, a España e Italia, y entonces el Papa León III lo coronó emperador de la Navidad de los 500. De esta manera nació el Imperio Carolingio y se convirtió en el brazo armado de la Iglesia. Estado, Iglesia. Esto los van a hacer muy unidos, van a ser hermanitos, y eso va a marcar mucho de las políticas modernas y va a marcar lo que va a ser los procesos de secularización estatal, y van a ser, más dicho, esa es la herencia, ese es el Papa de la herencia que nosotros tenemos dentro de los procesos políticos modernos. La autoridad del emperador. El imperio carolingio se sintió profundamente romano y cristiano, pero su modelo de organización fue germano. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el imperio carolingio tenía una organización romana dentro de sus instituciones políticas, como lo era un senado y una organización desde el emperador, el reparto del imperio carolingio. También tenía una organización de origen germánico por esa unión entre los pueblos bavieros y los pueblos de Europa más occidental. Sin embargo, los hombres libres en su imperio se reunían 2 veces al año al modo de germánico en una asamblea que aprobaba leyes llamadas capitulares. ¿Listo? Este es el origen germánico que esto. Carlomagno, como otros reyes germánicos, volvió a sus dominios campestres, aunque a menudo residió en la ciudad de Aquisgrán, que consideraba por eso la capital de su imperio. En Aquisgrán, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que le ayudaban a ciertas tareas, por ejemplo, el canciller, que era su secretario, el chambelán. Entonces yo no sé si se acuerdan de esta película donde hablan del chambelán, la de la zapatilla de cristal. Esa es la de zapatilla de cristal, esa es la de la zapatilla de cristal. El chambelán es el que va y busca a las personas que, ay, venga, bla, 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 y yo le pongo la zapatillita, ¿listo? El chambelán es el que se encargaba de todo lo concerniente al servicio personal del gobernante, es decir, del emperador. La administración territorial se ordenó en provincias, condados, de los cuales se desarrolló principalmente la agricultura, al frente de los cuales hubo un conde, y el poder civil militar con la comarca. Las provincias fronterizas, llamadas marcas, resguardaban al imperio de los invasores y estaban gobernados por los marqueses. ¿Listo? Todos estos condes estaban vigilados por los misis docini, un laico o un sacerdote. Eran los ojos de Carlomagno en las provincias, que en sus visitas provinciales velaban por el cumplimiento de las órdenes del emperador. ¿Listo? Por eso, apréndanse esto: unión Estado, secular, mejor dicho, son hermanitos, así son. ¿Listo? El renacimiento de Carolingio. El renacimiento de Carolingio. Otros elementos dentro de la dominación de la política de Carlomagno fue la cultura. En estos tiempos era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno era analfabeto, imagínense. Por esta razón, porque ustedes intelectualmente son superiores a Carlomagno, imagínense el poder que ustedes tienen. Por esa razón, el emperador impulsó la apertura de las escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas, la famosa escuela platínica, que funcionaba en Aquisgrán y que fue destino de la instrucción de los futuros funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas, iglesias, monasterios que llegaron a conformar importantes bibliotecas en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de la tradición de la cultura latina. Al fin de impulsar este movimiento, el renacimiento cultural, Carlomagno se rodeó de figuras de relieve como el inglés Agustino de York, el francés Guinardot, que escribió su biografía. También se preocupó por las artes,
mandó a construir numerosas iglesias que imitaron el estilo romano, bizantino, como por ejemplo la capilla del Palacio de Cristina, que denominado el Renacimiento carolingio se produjo una serie de obras que formaron el fundamento de la cultura de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia en este reconocimiento, solo afectó a un número muy limitado de personas como nobles y clero. Es decir, la cultura seguía siendo una parte limitada de unas clases sociales privilegiadas, como hoy en día. ¿Sí? Como la cultura es una cuestión de élites, ¿sí? Una cuestión de que son las personas con plata les interesa obras de teatro, les interesa la ópera, porque si yo les digo a preguntar a ustedes dicen, qué pereza, la ópera, marica. No, a la gente de dinero es un símbolo de estatus ir a una ópera, ¿sí? Porque sigue siendo una cuestión de élites, es una cuestión de cultura. Ir a museos es una cuestión de élites intelectuales, ¿sí? Normalmente la gente como nosotros de a pie no nos interesa casi ir a eso, así como ay, qué mamera ir al museo, ir a ver el Museo de la Memoria, qué mamera ir al Museo Natural, tan lindo que es el museo, no, en serio, tan lindo que es el Museo de la Séptima, se me olvidó, el Museo Nacional, divino ese museo, y cada mes tratan de hacer una museografía diferente, es divino, recomendadísimo. Bueno, ya para dar un cierre al Imperio Carolingio frente a las cosas que ya habíamos hablado, entonces veamos este esquema que está en pantalla, que estaba el emperador, que nombra a Amici Domici, que ya sabemos quién es, que en sí controla nobles y obispos, y ellos deben su fidelidad a los vasallos, deben su fidelidad a ellos, y finalmente los siervos y libres. Listo, ahí está cómo estaba organizado todo ese tipo. La escuela paristina, donde enseñaron las artes liberales formadas por la Tribune, lo que yo les contaba. Esta es la escuela Tribuna. La desintegración del imperio. ¿Listo? Carlos, tras la muerte de Carlomagno en el 814, el poder del emperador disminuyó de manera repentina. La creciente independencia de los nobles y la gran extensión de los territorios y la dificultad de las comunicaciones y las particulares regionales atentaron contra la estabilidad del imperio carolingio. Los condes marqueses se convirtieron a sus cargos en hereditarios y buscaron desligarse de los monarcas. Por eso el hijo de Carlomagno, Luicio de Pío, reinó en medio de violentos conflictos durante la nobleza. Una de las grandes causas de la desintegración del imperio carolingio fue el Tratado de Verdún, que es el Tratado de Verdún. Tras la muerte de Leovicio, sus tres hijos, Luis el Germánico, Carlos el Calvo, se repartieron el territorio en el Tratado de Verdún en el 843 a través de un pacto del imperio de su fragmentado entre reinos. Carlos el Calvo recibió a Francia Occidental, que le corresponde actualmente la Francia. Veámoslo en pantalla. Lo que son los territorios de Carlos el Calvo: Francia, Borgoña, Aquitia, Resca, Marca, por aquí está Bretaña. Lo que le tocó a Lotario, lo que son los territorios de Lotaria, capital de Aquisgrán, aquí arribita, Lombardía, Provenza. Y lo que le tocó al reino de Luis el Germánico: Sajonia, Austria, Alemania y Baviera. Este tratado ratificó la progresiva desintegración del imperio soñado por Carlomagno, además de una serie de episodios que contribuyeron a acelerar la decadencia del imperio y las invasiones de los pueblos bárbaros, y aceleraron el debilitamiento de la monarquía. No siendo nada más, chicos, yo los dejo, que tengan un feliz resto de día. Aquí terminamos lo que es el imperio carolingio. Espero que les haya quedado un poco más claro. Vamos a hacer algunas actividades el día que nos veamos por Zoom, pero entonces hasta el momento tengan un feliz resto de día. Hagan el taller muy juiciosos, muchachos. Yo los veré haciendo el taller muy juiciositos. Listo, chao, muchachos.